Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Micumán. ¿Dónde me encuentro hoy? En la tierra del sol y de la Pachamama, Amaicha del Valle. Les quiero contar que este lugar tiene una característica muy, pero muy especial y que es el mejor clima del mundo. ¿Por qué es el mejor clima del mundo? Porque durante 360 días del año hay sol. Miren lo que es esto. No hay ni una nube. Solamente 5 días del año hay lluvia, así que imagínate, tenés que ser muy, pero muy mufa si venís a Amaicha del Valle y te llueve. Es más, decían en una época que acá en los hoteles te devolvían el dinero si llovía. Era como una garantía. Vamos a sorprendernos con Amaicha y a descubrirlo juntos. Amaicha del Valle se encuentra a 164 kilómetros de la capital tucumana. Es una comuna de Tafí del Valle, tiene 8.600 habitantes aproximadamente y estamos a 1.997 metros sobre el nivel del mar. ¡Es la Uruguay! A ver. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lindo, gracias. Bueno, por muchas las gracias. fotos, gracias. Yo conozco por primera vez Tucumán ahora. Sí. Vinimos a Tafí. Ajá. Y siempre les digo, yo viajo con su foto. Ah, qué bueno, muchas gracias. ¿De dónde sos? Del interior de Santa Fe. Siempre me quedo con tus lunas, con tu... Qué lindo, qué lindo. Gracias. Ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a tomar. Estamos en la mítica Ruta 40. Lo increíble que tiene esta ruta es que tiene más de 5.000 kilómetros. Es una de las rutas más largas del mundo que atraviesan un solo país. Porque hay rutas largas como esta, pero atraviesan distintos países. Esta tiene la particularidad que acá en la Argentina la atraviesa de punta a punta con más de 5.000 kilómetros. Y por suerte tenemos la posibilidad de tener un trayecto de esta ruta tan increíble en la provincia de Tucumán. El kilómetro cero está en Cabo Vírgenes, en Río Gallegos. Gracias a Dios tuve la posibilidad de conocerlo. Y vienen de todo el mundo a conocerla. Vienen en moto, en motorhome, en bicicleta, en bondi, en auto, en todos los medios de transporte que te imagines vienen a recorrer esta ruta porque atraviesa distintos climas, distintos paisajes, distintas alturas. Va desde el metro cero hasta el metro 4.000 y pico sobre el nivel del mar. Así que imagínate lo que es la Ruta 40. Nos encontramos con Daniel, que él está acá con su puesto de artesanías. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, buen día. Ay, me muero, hay una calandria acá arriba. ¿Es tu mascota? Sí, ahí está la serio? guitarra, ¿ves? Yo toco guitarra y ella está ahí. Júrame, que viene... ¿En serio? Qué linda, y siempre viene No sé, ella. la escucha, no sé, yo siempre toco guitarra, estoy allá. Ajá. Y es masita, digamos. Viene. Y se viene y canta con vos. ¿Sí? Qué lindo. ¿Vos vivís acá? Sí, aquí en este lugar. ¿Y hace cuánto tenés el puestito acá? Ya hace como 10 años más o menos. ¿Y vos sos de acá, de Amaicha? ¿Dónde naciste vos? No, Quilmes. Esto pertenece a Quilmes. Esto no es Amaicha. No, esto pertenece a Quilmes, Ok, Tucumán. perfecto. Por ejemplo, yo antes vivía en la parte de los cerros arriba, Ajá. con mi abuelo, y después, y de ahí después ya busqué este lugar para trabajar, digamos. ¿Y vivís solo? Sí. ¿Y cómo haces para conseguir novia acá en esta soledad? O novio, no sé. No, no, te loco, no, no. No, yo tengo un cafayate. Claro, ya tenés allá. Claro, ahí tengo una. Perfecto. Efectivo. Bueno, y nos mostrás entonces lo que haces. A ver. Por ejemplo, este es madera de cardo, ¿no? Sí. Es un cuadro, ¿ves? Y después tenemos esto que son cazuelitas, son platos para servir la comida. ¿Qué precio tienen? Por ejemplo, están en 500,
Sí, 700. ¿Nos puedes tocar algo con la guitarra a ver si viene la calandria? Se hacía la noche y aquí me pongo a cantar en una noche quilmeña sobre la ruta 40. En una noche quilmeña sobre la ruta 40. Gracias por tu tiempo y fue muy lindo que nos cantes, que nos improvises y nos cuentes un poquito de tu vida. Sí, también igualmente, gracias a ustedes. Entonces, si vienen a Tucumán, en la intersección de la ruta 307 con la ruta 40, van a encontrar el puesto de Daniel. Vengan a comprarles artesanía, venden nueces, acá también estoy viendo que venden nueces, dulces caseros. Seguimos viaje y nos vamos hacia las ruinas de Quilmes. Sobre la ruta 40, a mano izquierda, 5 kilómetros metiéndote por un camino de ripio, tenés la ciudad sagrada de los Quilmes. Y algo que te queremos recomendar es que si andás por estas rutas, vengas con muchísima precaución, con mucho cuidado, muy atento, muy atenta y sobre todo de noche, porque hay muchísimos animales sueltos, se pueden producir accidentes. Bueno, estamos en la ciudad sagrada de los Quilmes. La verdad que yo no venía hace muchísimo tiempo y está fabulosa, fantabulosa. Tienen que venir a conocer este lugar porque hay un centro de interpretación que la rompe a nivel europeo. Con eso te lo digo todo. Tucumán tiene un centro de interpretación espectacular. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la visita, la verdad que estamos contentos, un placer recibirlos. Bueno, nos encontramos acá en la ciudad sagrada de Quilmes, uno de los importantes sitios arqueológicos que tiene que ver justamente con lo que ha sido el desarrollo de todas estas culturas precolombinas. En este caso específico vamos a hablar puntualmente de quienes han habitado en este lugar, que son los Quilmes. ¿Pero antes había habitantes en esta zona? Ha habido presencia de poblaciones con una dependencia económica en su momento mucho más inestable, como la recolección de frutos, la caza. Entonces eso hace que hayan sido poblaciones nómades también. Cuando partimos del 800 después de Cristo en adelante, claramente ya hay una economía mucho más estable porque ya empiezan a trabajar lo que tiene que ver con la agricultura. Y en ese periodo es como se instalan los Quilmes en este lugar. O sea que los Quilmes llegaron a partir del año 800 a esta zona de acá de Tucumán. Y se empezaron a instalar, a hacer estas casas, estas viviendas. No era todo paz, había invasiones, había otras comunidades que combatían contra ellos. Bueno, efectivamente, siempre ha habido climas de hostilidad desde los inicios. Tiene que ver también con recursos, con delimitaciones, también con las bases de autonomía que tenían cada una de estas poblaciones. Entonces, de esa manera, es como al principio y en varios siglos no había convivencia, no había integración. Algo que, por supuesto, después con el tiempo se va a ir superando porque también tiene que ver con cierta injerencia
de otra cultura. Los incas fundamentalmente en un determinado periodo van a lograr establecerse, van a lograr cierto dominio. Ellos buscaron desde el principio establecerse en un lugar sumamente estratégico, porque tenía que ver con cuestiones defensivas siempre, ¿no? O sea que ellos eligieron este lugar por eso, por la vista que tenían y también por los recursos como el agua, por ejemplo. Bueno, el agua siempre fue fundamental para el desarrollo de toda cultura, civilización. Por eso es como ellos han elegido este lugar tan particular, porque podían abastecerse de agua que venía desde la montaña, de vertientes, de grandes manantiales. Es lo que ha posibilitado de que ellos empiecen todo este desarrollo en este lugar puntualmente. ¿Cuál era su siembra más característica? Bueno, siempre la base económica fue la agricultura, en este periodo que denominamos tardío, y en donde fundamentalmente los principales productos han sido el maíz, la papa, el poroto, el zapallo, cuando justamente se da la injerencia incaica, y ellos traen nuevas variedades de productos. También obviamente implementan la producción de mandioca, quinoa. Entonces todo eso hace que obviamente la producción sea mucho más compleja y a otro tipo de escala. Entonces ellos como que convivían en un periodo con los incas y eran como una especie de sucursal del imperio inca, digamos. Bueno, en algún momento, en un determinado periodo, que es más o menos en el 1480, un poquito más de mediados del siglo XV, el imperio incaico genera una fuerte expansión en esta región, entonces establece dominio, de alguna manera controla todo, y muchas de estas grandes ciudades, quizás muy representativas para ese momento, terminan siendo centros administrativos, capitales regionales o muy funcionales al mismo estado incaico. Más allá de que tenían que pagar tributos, impuestos, básicamente como que los incas terminaron siendo una especie de estado romano acá, ¿no? Pero son los que han contribuido también con grandes aportes, con conocimiento. Entonces eso también genera cierta integración, vinculación entre ambas culturas. Por eso los incas no es que se imponen por la fuerza, sino que al contrario, son más estratégicos, más pacíficos. Por ejemplo, el idioma, ¿qué idioma hablaban los incas y qué idioma hablaban acá? Originalmente, la lengua de todos los pueblos que han habitado esta región y que de hecho hoy denominamos diaguita, hablaban el cacán, que después con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, porque también tiene que ver con la imposición del quechua, que es la lengua propia de los incas. Entonces la lengua es quechua, no es quichua. ¿Qué es quechua? Hoy decimos quechua, aunque también podríamos decir que en una región como la de Santiago del Estero sobrevive esta antigua lengua y muchas veces decimos es el quichua santiagueño. Bueno, tuvimos la suerte, la fortuna de gracias a los Quilmes y la abundancia nos encontramos 200 pesitos tirados. Contaba Rubén que esto es un granero y la vivienda donde estaban ellos. Exactamente, nosotros acá nos encontramos ante una construcción circular que por lo general han sido silos, depósitos de alimentos, de frutos, de granos, que marcan una diferencia con todo lo que son los recintos rectangulares a cuadrados que han sido viviendas, en donde, bueno, fundamentalmente lo que vemos también en la parte baja son las importantes dimensiones, porque en todo caso siempre han llegado a ser viviendas comunitarias, donde convivían varias familias, grupos bastante numerosos. Claro. Esto tenía techo. Bueno, todo esto tenía techo que obviamente se han ido perdiendo con el paso del tiempo, se han ido desintegrando por ser de materiales muy orgánicos, madera de cardón, algarrobo, paja, barro, que es un poco el material típico, característico de estas regiones andinas. Pero que con el tiempo todo se ha ido desintegrando. Entonces hoy lo único que vemos son las paredes, los laterales,
las estructuras más sólidas que se han podido consolidar en el tiempo. ¿Y esto se le llama pirca, puede ser? Bueno, todo este sistema de piedras superpuestas se denominan pircas porque lo que no estamos viendo acá es argamasa, pegamento, en esa superposición de piedras. Entonces lo que fundamentalmente vemos acá es un relleno muy importante de tierra y eso permite que la estructura sea bastante sólida, como permite un mejor aislamiento, o sea que podemos hablar también de paredes relativamente térmicas. En un 70-80% de cada estructura que vemos acá, todo es completamente original, no hay nada que se haya modificado. Esta es una vivienda, ¿no? Típica de esa época. Exactamente, vamos a ingresar a una de las viviendas. En teoría el techo estaba a esta altura y eran como enanitos. Excelente, pero tendríamos que hacer más excavaciones para dar con los niveles reales de piso. Por eso también es como en muchos sectores está faltando un poco esa tarea, digamos. Claro. Y ellos igual no eran tan altos. Bueno, siempre las poblaciones andinas han sido gente de estatura baja, pero también se considera que los quilmes puntualmente han tenido otro tipo de características físicas, por eso en algunos casos se considera que han sido un poco más altos y esto queda evidenciado hasta inclusive en los mismos restos óseos que se encuentran permanentemente. Entonces, bueno, no hace falta hacer grandes estudios antropológicos para poder establecer ciertos detalles o características. La ciudad en sí responde a un sistema totalmente laberíntico. Eso hace que todas las construcciones en sí estén anexadas y a la vez que se vayan superponiendo también y tiene que ver con los desniveles de terrenos que hay. Entonces me decías que las casas de mayor jerarquía estaban más arriba en el cerro y obviamente los caciques se les llamaba, ¿no? Bueno, hoy decimos cacique, un concepto mucho más españolizado. Claro, exactamente. Pero en realidad siempre se ha utilizado el concepto de curaca, que eso es un poco la denominación de aquel jerarca, de aquel gobierno supremo que se tenía en su momento y que siempre estaba en lo más alto de todo. ¿Y cómo era elegido el curaca? Bueno, siempre eso ha sido una sucesión dentro de la misma familia, entonces casi como que es una especie de monarquía, siempre ha sido vía hereditaria. La verdad que de acá tenemos una vista fantástica de todo el valle, es más, cuanto más alto vas, tenés como más visibilidad y como nos decías, los curacas estaban allá arriba, en los pucará se llamaban los fuertes, ¿no? Exactamente, en la parte lateral de la montaña siempre encontramos construcciones que han sido miradores, que han sido sitios de vigilancia. Y en este concepto pucará de origen quechua, hoy quizás en castellano significa fortaleza. Entonces, todo eso hace que la ciudad en sí, al ser tan estratégica, haya sido toda una fortaleza. Queríamos que nos cuentes un poco la historia desde que llegaron los españoles a esta zona. Estaban todos en armonía hasta que llegan estos caballos con estos hombres de acero, con piel blanca, y ellos me imagino que no entendían nada de lo que estaba pasando. El inicio de la conquista hispana se ha generado en esta región a partir del año 1534, donde también hubo traiciones internas, divisiones políticas, y acá no había un gobierno central. Eso hizo que todos los pueblos en sí se hayan confederado, se hayan unido y que hayan resistido 130 años. Wow, estuvieron más de un siglo resistiendo a la invasión española. Eso es una locura. O sea, iban pasando de generación en generación esta guerra, esta batalla. ¿Y cómo finalmente lo terminan conquistando? Bueno, en el año 1665 ya estaba consolidada la gobernación del Tucumán, se supone que la corona en sí tenía un dominio definitivo de todo y que el último reducto en sí en interponerse a todo esto eran los quilmes. Como que lo fueron debilitando, ¿no? Totalmente, por eso también hay toda una cuestión de campañas estratégicas de parte de los mismos españoles y eso hace que en un determinado momento
parte de la población tenga que refugiarse en la altura y a la falta de comida, de agua, de provisiones, tienen que ceder ante la conquista. Deciden pactar la rendición y de esa manera es como más de 2.000 quilmes a finales de 1665 fueron sometidos a ser llevados caminando como una demostración también de poder definitivo por parte de la corona en esta región hacia Buenos Aires. De los cuales llegaron muy pocos allá. Es la ciudad de Quilmes que está allá en Buenos Aires, ¿no? Efectivamente, previo a este éxodo, siempre acá han quedado poblaciones, porque a los españoles también les servían como mano de obra, como esclavos. De eso se trata el presente actual, cómo hoy reivindicamos nuestra cultura, cómo hoy nosotros seguimos sintiendo esa descendencia de un legado que nuestras culturas antepasadas han dejado. Entonces hoy un artesano en cerámica o en tejido o en algunas comidas típicas regionales, todo eso de alguna manera quedó en los genes. Se te parte un poco el corazón cuando te enteras de cómo fue la historia y esto de que los llevaron caminando hacia Buenos Aires, que murieron muchísimos en el camino, esta crueldad que se vivía en ese momento, pero bueno, era parte de ese momento de la vida. Muchísimas gracias, Rubén, gracias por todo esto y bueno, los invitamos a que vengan a este lugar a conocer parte de nuestras raíces que la tenemos acá en Tucumán, Argentina. No, en Tucumán no, en Micumán. Y como nos contaba Rubén, tenemos este hermosísimo paseo de la comunidad originaria, donde ellos en sus genes están transmitiendo la cultura de los quilmes, que vamos a conocerla juntos. Este es el famoso cardón, que es un cactus que es de los más típicos de acá, y ellos lo usaban como madera después que el cactus se secaba para adornar, para hacer lámparas, calculo que para hacer fuego como decorativo, así que este es el famoso cardón. Vamos, seguimos. Alfajor de capia, relleno con dulce de leche. ¿Qué es la capia? Capia. ¿Qué es la capia? Se denomina capia a una golosina originaria de los valles calchaquíes y zonas cercanas en las provincias argentinas de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca. La capia es similar a un alfajor. La masa se elabora con manteca, harina de maíz capia, que es una especie de maíz blanco con mucho almidón, azúcar y leche. El relleno es de dulce de leche. ¡Qué rico, Gus! Algo que es típico de acá de Tucumán, que mucha gente no lo conoce, es el dulce de cayote. El cayote es una especie de fruta del tamaño de la sandía más o menos, esa forma tiene. Vos lo partís adentro, es como todo fibroso, blanco, y esto lo pones a hervir con azuquitar o no sé con qué, y haces el famoso dulce de cayote para chuparse los dedos, con quesillo y nuez. Estaba hablando con Sandra, que no se anima a aparecer en la cámara, y nos contó que esto que está acá, que se llama pad thai, es de harina de algarroba. Este es el fruto, lo que se hace es molerlo, se separa la semilla, la cáscara, queda esa harinilla y hacen este alimento que se llama pad thai. Es una especie de alfajor que se lo come de a pedacitos, me dijo, porque es muy seco, o si no lo podés rallar, poner en agua y te lo tomás. Dicen que es súper nutritivo. Y lo último que les quiero contar es que acá en las ruinas de Quilmes tenés un hermosísimo comedor, así que si venís con hambre o si no sabes qué comer, venís a visitar las ruinas, te sentás a comer las comidas típicas de Tucumán en este hermosísimo lugar.